pero hoy quiero compartirles acerca del arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo se manifiesta? Quiero que veamos ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 24 para dar inicio a lo que es algunos pasajes bíblicos. Mateo 24, verso 42, dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Repito, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Padre, yo descanso en el poder de la unción. Creo que la unción es la que va a llegar a muchos lugares, no solamente aquí en este auditorio, sino que también a personas que están a lo lejos, a la distancia, escuchándonos en esta hora. Los que están enfermos, Padre, glorifícate sanándolos. Los que están necesitando el perdón y la liberación, que el poder de Dios se manifieste sobre ellos. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 25, verso 13 también dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. Solo como introducción quiero hablar de eso. Dos advertencias, dos llamados que Jesús hace. Estas palabras salieron de los labios de Jesucristo. Un llamado a velar. Velar es estar atentos. Velar es estar en una relación correcta con Dios. Velar es cuidarse delante de Dios. Es agradar primeramente a Dios. Es tener a Él en primer lugar en nuestro corazón. No postergarlo absolutamente por nada. Eso es estar velando. Velar es estar en plena obediencia a la palabra de Dios. No es solamente creer que Jesús viene. Hay que estar velando. Podemos tener la información y el conocimiento de su pronto regreso, pero si no estamos velando, estamos fallando en un llamado que Él nos ha hecho a la iglesia, en realidad, a todos sus discípulos. Velad, dice, y da la razón. ¿Por qué? Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe. Nadie sabe el día y la hora. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero una de las formas importantes de velar realmente es una vida llena del Espíritu. Es una relación correcta con el Espíritu Santo. Lo hablábamos el miércoles también, que la llanura es por dentro. La llanura es un mandamiento para nosotros. No es posible estar totalmente preparados para el arrebatamiento de la iglesia sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay arrebatamiento. Sin el Espíritu Santo las personas simplemente se quedan acá. Aunque sea evangélico, bautista, pentecostal, wesleyano, musulmán, católico, romano, etc. Aunque se considere un creyente, sin el Espíritu Santo no hay arrebatamiento en las personas. A eso me refiero. Sin el Espíritu Santo no hay ninguna persona que sea levantado en el arrebatamiento que pronto está a ocurrir. Así es. Tiene que estar el Espíritu Santo presente. Y ahí en el mismo capítulo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Ahí está, pero archiclarito, muy clarito lo que realmente significa el Espíritu Santo en el arrebatamiento de la iglesia. El capítulo 25, los primeros versos, nos habla de 10 vírgenes. Lo voy a solamente leer. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor:
aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. El aceite en la Biblia siempre nos representa al Espíritu Santo, el aceite. Y en este caso, aquí está hablando del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos nacidos de nuevo. Tiene que estar, como lo he dicho, con aceite de reserva. No se conforme con un culto a la semana. No se conforme con conectarse desde la casa. Dije, cuando postergamos a Dios por cualquier trivialidad, por cualquier cosa temporal y pasajera, no estamos velando. Así de claro y sencillo. Que Dios nos ayude y me ayude a mí también. A todos nosotros. Dice, más las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y, diga conmigo, y se cerró la puerta. Jesús dijo, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora en que vuestro Señor ha de venir. No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estar velando. Y las 10 vírgenes están esperando. Ellas tienen conocimiento, tienen la información correcta en relación a que el esposo viene. Eso está claro. Ese es un primer paso. Yo creo que la gran mayoría, el 99.9% de todos los cristianos evangélicos en el mundo saben que Jesús viene. Saben que Jesús está pronto a regresar, a levantar a su pueblo. Lo saben. Pero cuando se trata de estar preparados, el porcentaje desciende considerablemente, porque no todos están preparados para ese encuentro sobrenatural como es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Y no es posible dar fruto o que se desarrolle en mí y en usted el fruto del Espíritu sin el Espíritu Santo. No es posible. No es posible tener el fruto del Espíritu sin el Espíritu Santo. Es obvio, no es posible. Y aquí tenemos a estas vírgenes que tienen la información correcta. Están en pleno conocimiento que el esposo viene y están esperándolo. Pero 5 de ellas dice que tomaron aceite de reserva. Cuando se encerraron a esperar al esposo, tomaron sus lámparas que estaban encendidas, pero junto con sus lámparas, que al estar encendidas porque tienen el estanque de aceite lleno. Pero tomaron aceite de reserva. Amén. Pero las otras 5 que eran insensatas, dice, se conformaron que en algún momento llenaron su estanque de aceite en las lámparas y que las lámparas sí tenían una llamita, todavía estaban encendidas y creyeron que eso era suficiente y se pusieron a esperar al esposo. Pero dice la Biblia, se tardó el esposo, más de lo que ellas pensaban. Tardándose el esposo, dice, todas cabecearon y se durmieron, todas, las 10, las prudentes y las insensatas. Y de pronto, en el momento menos pensado, por eso que Jesús dice, velad y orad. Porque yo no le puedo decir a usted, mire, pasado mañana a las 12 de la noche, Jesús va a levantar a su iglesia. No le puedo decir eso. No le puedo decir, mire, como muchos predicaron, el año 2000, Jesús viene en su segunda venida. Eso lo predicaron muchos. Y se sacaban cuentas que el año 2000 se termina todo. Y estamos al 2021 ya. Porque
No puede ningún predicador, por grande que sea, arrogarse tener la revelación del día y la hora. No puede. Jesús dijo, ni los ángeles del cielo lo saben, solo mi Padre, dijo. Así que cuando alguien le diga, no, es que yo tuve una revelación, Dios me lo reveló, no le crea. Dígale, cállate, mentiroso, embustero, dígale. Porque nadie lo sabe. Pero por esa precisa razón es que Jesús dijo, velad, estar atentos, conectarse con Dios, no posterguen a Dios, estar con una vida llena del Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que hacen aquí las vírgenes? Las prudentes no se conformaron, sino que se llenaron sus lámparas, pero dijeron, pero queremos más, aceite de reserva, por cualquier cosa. Se tardó el esposo, todas cabecearon y se durmieron, pero de pronto, en el momento menos pensado, se oyó el clamor, el esposo viene, y todas despertaron y se levantan. Ahí se notó una diferencia inmediatamente en los dos grupos de vírgenes. Las prudentes, sus lámparas estaban a punto de apagarse todavía. Tenían llamita, porque estaban muy pequeñas. Pero ¿qué hicieron? Cargaron inmediatamente aceite y se encendió de nuevo la lamparita, la llamita. Y al ver eso, las insensatas dijeron, danos de vuestro aceite también, danos a nosotras de ese que ustedes tienen, para que no nos falte. Porque nuestras lámparas se apagan, dicen. ¿Y qué responden las otras? Vayan mejor a comprar, vayan, paguen el precio. Porque eso es lo que hicieron las prudentes. Pagaron un precio extra. Amén. Precio extra. Y eso lo dicen, vayan y compren a los que venden, para que entonces no le falte a ustedes ni a nosotros. Y mientras iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo, dice, y llegó y entró en bodas solamente con las que estaban ahí, con sus lámparas encendidas. Y una vez que entró el esposo al recinto, al lugar, dice, ¿qué pasó? Se cerró la puerta. Mire, cuando Jesús descienda hasta las nubes, arrebate a su iglesia, ahí se va a cumplir lo que dice ahí, se va a cerrar la puerta, no habrá más oportunidad, no habrá ni una sola oportunidad más. Si Él cierra la puerta, no hay hombre, no hay apóstol, no hay profeta, no hay intercesor que la pueda abrir. Cuando dice Jehová cerró la puerta, se cerró. Lo mismo que en el arca de Noé. 120 años Noé predicando, viene un diluvio, la única forma de salvarse es entrar al arca, y él está trabajando. Muchos ayudarían posiblemente a construir el arca, pero no entraron. Y llamando a la gente, 7 días de gracia le dio el Señor a la gente para que recapaciten y entren al arca. Y comenzó Dios a trabajar y hubo un derramar del Espíritu. Ahí está el Espíritu Santo presente en la salvación en los días de Noé. Porque sin el Espíritu Santo no hay salvación. No hay. Amén. Lo vimos en el primer tema del Espíritu Santo en la salvación. En los 10 miércoles. Y el Espíritu Santo se derrama y cae el poder de Dios en esa oportunidad de una manera que nunca jamás había ocurrido. ¿Dónde cayó? No en la gente, no en las personas, porque las personas rechazaron el mensaje de Noé, que era lo que ellos tenían que prestar atención y creer y obedecer ese mensaje. No lo hicieron, se burlaron, lo rechazaron, odiaron ese mensaje y siguieron su vida de desorden y pecado como siempre lo habían hecho. Pero ¿dónde se derramó el Espíritu Santo? ¿Alguien me puede ayudar? Porque hubo un derramar del Espíritu. Sí hubo. ¿En los hijos de Noé? No. Hubo un derramamiento que nunca antes había ocurrido. ¿Sabe dónde? ¿O sabe sobre quién se derramó? Sobre los animales.
Va, que silencio. Léase la Biblia. O usted me va a decir que de pronto vengan una pareja de camellos, entren al arca, al lado una pareja de leones, una pareja de osos, y vengan todos juntos y entren de dos en dos de todas las especies de aves y de animales que están sobre la faz de la tierra, y vengan de dos en dos y entren al arca. ¿Usted me va a decir que el Espíritu Santo no está presente ahí? Ahí está el Espíritu Santo tocando a esos animales, cayendo sobre ellos y trayéndolos. Ese es un derramar sobrenatural. Nadie lo puede hacer sino el Espíritu Santo. Los animales entraron al arca, pero los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios no entraron. Se quedaron fuera. Mire qué terrible. Y a veces de pronto dicen, este es más porfiado que un burro. No, los burros no son porfiados. Ellos entraron al arca. ¿Sí o no? Este es como mulo, dice. No es así. Los animales entraron al arca y los hombres no entraron. Entonces, ¿quién es el porfiado? Nosotros los seres humanos. Los animales nos dan lección una y otra vez. ¿Amén o no? Aleluya. Las 5 vírgenes prudentes, lámparas encendidas, cargadas de aceite, llenas de aceite, resultado una llama ardiente en sus lámparas. Ese era el requisito para entrar en bodas con el esposo. Lámparas encendidas. Eso era. ¿Amén? Estar atentos, aunque se durmieron, pero tenían lámparas encendidas. Llegó el clamor de la venida del esposo, reaccionan, despiertan y ahí están sus lámparas encendidas. Si les faltó aceite, le cargaron más porque tenían aceite de reserva y la llama se enciende de nuevo, y ese era el requisito en esa oportunidad. El Espíritu Santo. Mire, si no hay una vida llena del Espíritu Santo, no hay arrebatamiento para usted. Qué fuerte, ¿cierto? Pero es que eso es lo que nos habla esta parábola. La necesidad de no conformarse, sino que continuamente estar en una búsqueda de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Mire lo que nos dice, hablándonos acerca del cuerpo. Ahí está. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Cuántos tienen esa seguridad? De que el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en usted. Cuando nosotros nos convertimos, nacimos de nuevo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro espíritu, se unió a nuestro espíritu. Pero se necesita que el Espíritu Santo more en nuestro cuerpo. Eso lo aprendimos también los miércoles. El Espíritu Santo en el cuerpo. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿De qué está hablando ahí? ¿Sabe de qué está hablando? De la resurrección del cuerpo. Está hablando de un cuerpo mortal, está muerto, que es vivificado, dice. ¿Cuándo va a ocurrir eso? El día del arrebatamiento. Porque no nos olvidemos que la Biblia dice que lo primero que ocurre cuando Jesús desciende hasta las nubes y la gloria de Dios se derrama sobre toda la faz de la tierra, lo primero que ocurre es que el Espíritu Santo se manifiesta en las tumbas. Amén. Un derramar del Espíritu en todos los cementerios.
¿Eso se ha visto antes? No se ha visto nunca antes. Cosas inusuales, ¿cierto? Generalmente uno dice, predicamos que los muertos en Cristo resucitan primero, pero ¿qué tiene que ocurrir para que eso se manifieste así? El Espíritu Santo se derrama en todos los cementerios. Pero aquí dice, sobre los que tienen al Espíritu Santo, que se convirtieron, sobre ellos obviamente. Dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si la persona fallece, pero mientras vivió, aprovechó bien el tiempo sirviendo a Dios, nunca postergó a Dios por nada, buscó una vida llena del Espíritu, obedeciendo a Dios, se manifestó en él el fruto del Espíritu, esa persona fallece y falleció lleno del Espíritu. ¿Sí o no? Ahí quedó el cuerpo, aunque no quede absolutamente nada, aunque pasen 50, 100 años y ya no queda nada, ni rastro de cuerpo, solo convertido en polvo, porque así dice la Biblia, al polvo, del polvo eres y al polvo volverás y se convertirá en polvo. Ahí puede ver solamente un montón de polvo. Pero Dios sabe que ese hombre o esa mujer vivió lleno del Espíritu Santo y solamente el cuerpo está esperando el día de la redención del cuerpo. En el día de la redención del cuerpo es el Espíritu Santo, lo dice claramente. Si esa persona en vida vivió llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nunca se apartó de ese cuerpo, aunque sea un montón de polvo, porque la única forma que el Espíritu Santo se aparta de una persona es a causa del exceso de pecado, de vivir una vida disoluta, vida doble. Ahí se aparta. Y yo sé que muchos predicadores hoy día están diciendo que no, que eso no es verdad. Salvo, siempre salvo. Eso lo estoy escuchando a diario en los distintos lados. Hay un relajo peligrosísimo hoy día con relación a la vida de Dios. Todo el mundo se va nomás. Todo el mundo, no hay necesidad. Eso no es así. Por algo Jesús está hablando de velar. El Espíritu Santo nunca se aparta de esa persona, porque Dios creó el cuerpo y está el cuerpo destinado para el Espíritu Santo, aunque sea un montón de polvo, hayan pasado 100 años y ahí no quede nada, solo polvo, el Espíritu Santo está ahí, en ese cuerpo que ahora es polvo. ¿Y qué va a pasar cuando de pronto, como decía la canción ahí, que suene la trompeta, como decía la Jocelyn? Suene la trompeta y se escucha la voz de alarma, el llamado, sube acá, o el esposo ha llegado, la iglesia lo escuchará. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo que está en ese cuerpo, que ahora es un montón de polvo, ¿sabe lo que hace? Lo resucita de nuevo, lo vuelve a formar en cuerpo, pero ahora un cuerpo glorificado, inmortal, incorruptible. ¡Aleluya! Y lo levanta. Poderoso Dios. Eso es lo que nos dice el verso 11 de Romanos 8. El Espíritu que mora en nosotros vivificará también nuestros cuerpos mortales. Amén. Él tiene ese poder. Él es el que da vida. Mire, hay una prueba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Eliseo. Ya lo explicamos también, que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento tenía la bendición de que el Espíritu mora en su interior. Eso no ocurría, eso no era así. Solo conocían la unción del Espíritu Santo y conocían al Espíritu Santo desde la unción. Y por eso es que había un énfasis muy fuerte en la unción en el Antiguo Testamento. David, por ejemplo, él conocía al Espíritu Santo de una forma muy profunda, pero solo a través de la unción. Acuérdese, él sabía exactamente lo que era la unción y por eso dijo, no, yo no levantaré mi mano contra el ungido. Ahí hay una unción. Y él sabía que aunque se había apartado, dijo, este hombre una vez fue ungido y por lo tanto yo no lo tocaré. ¿Por qué tocó eso? Porque hay otro profeta que falleció
y que fue un hombre de Dios usado extraordinariamente por Dios, tremendamente por Dios, pero falleció. Anciano falleció. Y pusieron su cuerpo en una tumba, pero la realidad de ese entonces no era como ahora, que ahora está todo sellado. Solamente la gente va a dejar flores afuera, ¿no? Y no ve nada por dentro. No, en aquel tiempo no era así. Algunas quedaban abiertas, algunas tumbas. Y en el caso del profeta Eliseo, su tumba estaba abierta. Y ahí está su cuerpo, el montón de huesos estaba ahí. Ese hombre, mientras vivió, cargó sobre sí, en su cuerpo, escuche bien, en su cuerpo, una poderosa y santa unción. La unción de Dios le permitía ser declarado el vidente de Dios. Tenía una vista, una unción que le permitía ver hasta el corazón de las personas en muchas ocasiones. Y falleció. ¿Se apartó la unción? No. Su cuerpo se convirtió ahí. Ahí está el montón de huesos, pero la unción estaba ahí. Porque la única razón que puede apartarse el Espíritu Santo y la unción es solo el pecado. Como le pasó a Saúl y a Sansón. Ahí está claro. Dice el Espíritu de Jehová se apartó de ellos. Ya no estaba con ellos. Pero Eliseo no. Está el montón de huesos y la unción está ahí. ¿Cómo se prueba eso? Dice la Biblia que un muerto, una persona que había fallecido en un combate, van corriendo y de pronto alguien tropieza y van pasando por la tumba de Eliseo y estaba abierta y cayó un pozo. Y dice, y el cuerpo que llevaban, un hombre muerto, cayó accidentalmente, entre comillas, accidentalmente, cayó al mismo hoyo donde estaba abajo el cuerpo de Eliseo, dice, y cayó sobre los huesos de Eliseo. Y al tocar los huesos de Eliseo, ¿sabe lo que pasó? ¿Alguien ha leído eso? Resucitó, dice el muerto, volvió a la vida solo al tocar los huesos del profeta Eliseo. Eso significa que la unción estaba ahí, sobre esos huesos, todavía estaba. Porque lo único que tenía que haber hecho que se aparte la unción era el pecado, y Eliseo no pecó. Aleluya. Fue obediente a Dios hasta el último día. Así que Dios nos ayude. El Espíritu Santo en el arrebatamiento de los cristianos es importantísimo. Velar y orar. Buscar una vida de obediencia, obedecer a Dios en todo. Él lo dijo, ser santos porque yo soy santo. Amén. Y termino citando lo que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, dice que él viene a buscar. Mire lo que viene a buscar. Dice, una iglesia. ¿Cómo la viene a buscar? Santa y sin mancha. Eso es lo que Dios espera levantar. No cualquier iglesia. Dice, una iglesia sin mancha. Dice, santa y sin mancha, ni arruga ni cosa parecida. Sino una iglesia que fuese santa y sin mancha. Esa Él viene a levantar. Amén. No llena de pecado, vidas dobles, que en el culto son excelentes personas, como usted lo ve, aleluya. Pero afuera, en el hogar o en el trabajo, son otras personas. Eso no viene a buscar el Señor. El Espíritu Santo. El arrebatamiento de la iglesia. Es Él el que levanta el cuerpo de la tumba de los que estén muertos. Como dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué lo levanta? El Espíritu Santo. Los levanta porque moró en su interior. Vivifica ese cuerpo mortal, le vuelve a dar vida y lo levanta, pero ahora es un cuerpo inmortal, nunca más muere, incorruptible, nunca ninguna enfermedad lo toca, nunca más. ¿Cuántos quieren ese cuerpo? Bueno, la Biblia dice que ese cuerpo viene para todo creyente, sin acepción de personas. Todo hombre y mujer que falleció y que vivió una vida rendida a Dios y que está ahí, va a recibir ese cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios y a su palabra. Amén. Ser muy sensibles a su voz.
Amarnos unos a otros. Mira lo que la Biblia nos enseña. Que si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en vosotros. Lo dice el apóstol Juan. A veces queremos forzar a Dios y ven Dios, ven. Y queremos forzar a Dios de una u otra manera. Y Dios dice, pero si no se aman, ¿cómo voy a ir a estar en medio de ellos? Si la Biblia no se puede contradecir. Ni yo, ni usted, ni los grandes apóstoles de hoy día no podemos contradecir la Biblia. Tenemos que al contrario obedecer la Biblia. Yo no le puedo estar aquí hablándole cosas muy bonitas que le guste a su oído si va en contra de la Escritura. No se puede. Así no funciona Dios. El Espíritu Santo en el arrebatamiento. Pronto Cristo viene a buscar hombres y mujeres llenos del Espíritu, no con una religión, sino abrazados con el santo evangelio. Aleluya. Que no es religión, sino que es Jesús mismo en la vida de la persona. Pronto viene, está a las puertas. Todo lo que está ocurriendo en el mundo es un cumplimiento exacto de lo que se anunció. Él viene pronto. Amén. Está a las puertas. El Espíritu Santo. Hagamos como las vírgenes prudentes. Nunca se conforme con nada. Mire, hay tanto creyente que dice, sabe que hace 10 años yo tuve una experiencia, pero una experiencia. Hablé hasta en otras lenguas, pastor. ¿Cuándo ocurrió? 10 años atrás. Vivir de los recuerdos del pasado es un engaño. Tenemos que vivir el presente. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos ahora nosotros? Hoy día que puede ser el día que Él arrebata a su iglesia, no lo sabemos. Amén. El Espíritu Santo es el que va a levantar la iglesia. Es Él. Es Él. Jesús dice en la Biblia que desciende solamente hasta las nubes. Hasta ahí. Él no viene a la tierra en el arrebatamiento de la iglesia, solo hasta las nubes. Ahí se detiene y espera. ¿Quién levanta la iglesia? El Espíritu Santo. Porque, todo hombre y mujer que mientras vivió, si está en su cuerpo a la tumba y fue lleno del Espíritu, tuvo al Espíritu Santo llenando su ser, esa persona será levantada. Y todos los que estén vivos, como Pablo dice, luego nosotros, él se incluye porque un hombre lleno del Espíritu Santo como Pablo, pocos hubieron como él, y se incluye, luego nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor, ¿a dónde? En el aire. ¿Quién los va a arrebatar hasta arriba? El Espíritu Santo. Ahí no hay helicóptero, no hay nave espacial, no hay avión, no hay nada. El Espíritu Santo los va a arrebatar, los levanta. Porque el Espíritu Santo estará presente en el arrebatamiento a la iglesia. Desde el interior de cada cristiano que sea levantado y resucitado, y la unción que se va a derramar. Porque ahí sí que va a ocurrir, como ocurrió en los días de Noé, un derramamiento de la unción y de la gloria de Dios inusual que nunca antes ha habido y no va a ocurrir nunca más. Dije, sobre todos los cementerios, imagínense, en todos los cementerios habrá un derramar del poder de Dios. Porque en todos los cementerios del mundo hay cristianos sepultados. ¿Dónde más se va a derramar el Espíritu Santo? En los mares, en todo lugar, en cualquier lugar donde de pronto el cuerpo de un cristiano fiel a Dios quedó, hay personas que nunca los encontraron. En el mar, por ejemplo, ahí quedaron sus cuerpos. Alguien me dirá, pero pastor, si se los comieron los tiburones, ¿qué cuerpos van a encontrar? No importa. El que creó a los tiburones tiene dominio completo. Amén.
no importa. Amén. Solo para terminar, solo vino a mi mente. Alguien me preguntó en una oportunidad, pastor, ¿es correcto que los cristianos cremen los cuerpos de sus familiares que fallecen? Quemarlos. Algunos los pulverizan, los vuelven ceniza. ¿Quieres saber la respuesta? Bueno, venga el otro domingo. No. ¿Un cristiano puede cremar el cuerpo de un ser querido que fallece? Me han preguntado a mí. Bueno, la cremación, porque si usted no lo sabía, es una práctica netamente masónica. Es una práctica que nace en la masonería y que viene de mucho, es muy antigua en realidad, desde Babilonia, es muy antigua. Pero era también prohibida por Dios al pueblo de Israel. Él le prohibió esa práctica, le habló de no pasar, incluso no tenían nada que, habían rituales, pero también quemaban a los cuerpos y Dios le prohibió que nunca dejen pasar el cuerpo de sus dedos por el fuego. Una práctica masónica. Alguien también me dijo, pastor, si lo queman, bueno, ahí ya no hay nada. Bueno, eso es limitar a Dios. Ahora, nosotros tenemos que estar muy atentos a las prácticas que se hacen hoy día. Muchas tienen un trasfondo ocultista satánico y ahí tenemos que estar atentos. Amén. Muy atentos. Considerando que Jesús viene pronto, está a las puertas. Y no se olvide nunca, sin el Espíritu Santo en la vida de un creyente que lo ha llenado de su presencia, esa persona no podrá ser arrebatado. ¿Qué quiere que le diga? No importa si eres evangélico, está todo arreglado. No, Señor, no es así. ¿Estás dando buenas ofrendas? ¿Estás listo? No, menos todavía. Porque la salvación es por gracia. Todo lo que nosotros hagamos no tiene que ver con la salvación. Ahora mismo, después de este momento, levantaremos la ofrenda de proconstrucción. Mire, si alguien piensa que por dar una buena ofrenda, bueno, estoy más cerca de Dios, se equivoca. Al contrario, sí. Mire, la ofrenda es una bendición, es un mandamiento de Dios, pero no tiene que ver con acercarte o alejarte de Dios. Si piensa eso, ahí la amarró. Es solamente por gratitud y la bendición que va a soltar Dios es sobre tu finanza. Ni siquiera sobre tu salud, como también se enseña hoy día. Si das una buena ofrenda, Él te va a sanar. No, eso es mentira, eso no es bíblico. Pero que va a multiplicar y que va a tocar tu finanza, eso sí Él lo prometió. Él lo prometió. Hay personas que creen que porque son buenos diezmadores y buenos ofrendadores, entonces están más cerca de Dios. O tienen el cielo asegurado. No, eso no es verdad. Solo el aceite fue suficiente para las vírgenes prudentes. Solo una vida llena del Espíritu. Y si hay una vida llena del Espíritu, hay una vida de obediencia. Y si hay una vida de obediencia, hay una vida que está velando. Amén. Todas esas cosas van unidas. Pero el Espíritu Santo es fundamental en este caso. Fundamental. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Yo te alabo y te glorifico. Todo honor y alabanza solamente para ti y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Aleluya.